¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a este estudio que se ha denominado En el Monte. Estudiamos el Evangelio de Mateo y en esta oportunidad nos corresponde el capítulo 24, del verso 1 al 14, denominado Señales. Es interesante cómo el Señor en este tiempo nos ha permitido aprender muchas de las cosas que en su tiempo Él ya había manifestado, que sus apóstoles de pronto no entendieron, pero que solo con la ayuda del Espíritu Santo, quien da revelación, han podido llegar a muchas personas, escribir este libro y manifestar en estas líneas muchas de las cosas que hoy en día manejamos como certeza, como aquello que nos da la seguridad y entendemos que ha de ser, ha de venir. Por eso es que en este estudio, Señales, vamos a aprender algunas de las advertencias que Jesucristo dio a la iglesia, dio a su pueblo, dio a los elegidos como también a los gentiles, a aquellos que decidieron creer en Él. Si hemos escuchado el capítulo anterior con el hermano Boris, habremos entendido un poco de cómo era la clase religiosa de ese entonces, cómo eran los fariseos, de qué cosas teníamos que cuidarnos, o de qué cosas nosotros teníamos que estar atentos, ¿verdad? Sin el ánimo de calificar, ni mucho menos juzgar, porque lo único que juzga ha de ser el Señor. Pero ahí ya entendemos una parte, una porción de lo que Jesús venía diciendo que era necesario entender. Por eso es que ahora yo quiero hacerles unas preguntas. ¿Cuál ha de ser el final de la humanidad? ¿Se han preguntado aquello? Me imagino que en este tiempo de cuarentena muchos han empezado a generar un montón de respuestas y un montón de circunstancias. ¿Qué señales antecederán a este final? ¿Cuáles han de ser las señales? La Biblia nos habla de muchas señales, de muchas circunstancias, pero debemos entender ahora cuáles son ese tipo de señales de las cuales nosotros tenemos que estar atentos. Son 7 recomendaciones que Jesús nos ha dado. Y por cierto, hoy en día el ánimo es especular, generar morbo en las redes y en todos los lugares, aún en las noticias, en la prensa, en la televisión. Pero nuestro ánimo no es ese con este estudio, sino más bien entender si ha llegado el tiempo para lo que Él ha denominado la destrucción de Jerusalén o el fin del tiempo. Pero, ¿qué tal si comenzamos? La primera parte habla de Jesús que predice la destrucción del templo. Personalmente, por un interés particular, he querido sacar y fragmentar la escritura de la Biblia textual, entendiendo que esta Biblia de alguna manera viene a ser la derivación del original, de la traducción primaria, ya que las demás no es que no tengan valor, sino que han sido sometidas a diferentes, no interpretaciones, pero sí acomodadas a las circunstancias dependiendo la región, las personas y todo aquello, en un lenguaje que se pueda entender. Pero, ¿qué tal si empezamos entendiendo lo que dice el versículo 1 del capítulo 24? Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Duras palabras que expresan un final que sería catastrófico, pero se debe entender que los discípulos hacían referencia a la estructura, a la edificación, a lo material que se podía ver, entendiendo que para ellos, a lo largo de los años, la edificación era muy importante, porque representaría una ideología, un credo, una justificación para indicar que será el espacio donde habitaba Dios, cuando en realidad no era así. ¿No te parece coincidente en este tiempo atravesar un proceso bastante duro de encierro, alejamiento, confinamiento en algunos casos, donde las puertas de las congregaciones han sido cerradas para evitar el contagio en manada? ¿Qué tal si volvemos a leer el mismo pasaje, extraído esta vez de la Biblia textual? Entendiendo que las múltiples versiones, correcciones y adaptaciones que se hubieran hecho a la Escritura a lo largo de los años podrían haber provocado algunas malas interpretaciones y que la Biblia textual sería la más cercana a la original, como les había dicho al principio.
Mateo 24:1 dice: y saliendo Jesús se iba del templo, cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle las edificaciones del templo. El verso 2: tomando entonces la palabra, él les dijo: ¿veis todas estas cosas? De cierto os digo, de ningún modo quedará aquí piedra sobre piedra que no sea totalmente derribada. Cuando Jesús les dijo, ¿veis todas estas cosas?, se refería precisamente a todo lo material que era de gran valor emocional, sentimental y religioso para los judíos, y que aún hoy en día para muchos también lo sigue siendo. Es algo que no podemos evitar, ¿verdad? Y nosotros lo observamos. Somos testigos fieles todo el tiempo. Muchas personas se agarran, se sujetan a imágenes, a cosas, a principios, a conceptos, a cultura. Recordemos que Dios no pidió que se le hiciera un templo. Él pidió un santuario a Moisés, donde estaría su presencia y donde habitaría, y que el pueblo de Israel se movería cuando esa presencia se apartara del lugar. ¿Lo recordamos? Éxodo 25:8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestro, al modelo del tabernáculo y al modelo de todos sus utensilios, así lo haréis. Y su presencia era como una nube densa que cuando suspendía, el pueblo se movía. Revisemos el Éxodo. Era interesante. Era una nube densa que se acercaba y el pueblo no podía acercarse porque temían a la presencia de Dios. Era tan poderosa y solo cuando ésta se movía, recién ellos se movían. Y donde ellos iban, la nube les seguía. Era la presencia de Dios. Éxodo 40:35 dice: y Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube se había instalado sobre él y la gloria de Yahvé había llenado el tabernáculo. Y cuando se alzaba la nube desde el tabernáculo, los hijos de Israel partían en todos sus trayectos. Y mandó hacer una arca, determinó las medidas del lugar, segmentó sus espacios y áreas, indicó qué utensilios debería tener y qué tipo de ofrendas se realizarían, incluso el diezmo que él pedía. Y así habitó Dios hasta que David deseó en su corazón edificar un templo para Dios, que Dios no le pidió, pero que al final su hijo Salomón construyó, ya que el pecado de David lo impidió. Todos conocemos la historia, donde el arca fue robada, recuperada, echada a menos, hasta que se convirtió en un símbolo donde no estaba Dios. Y que pese a que Jesús dijo lo que pasaría, tampoco fue entendido o tomado en cuenta, porque el verso 2 dice: respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Dando a entender que, como en nuestro tiempo sucede, muchos templos cerrados por sus iglesias, pero sus iglesias vivas y activas, porque Jesús prometió que reedificaría. Obviamente, no sería una piedra, sino de carne y espíritu. En cada hogar, en cada familia, donde ahora esperamos la venida de nuestro Salvador, y quien trae consigo paz y recompensa a quienes han sabido esperar. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois santuario de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos ese santuario. Él nos ha elegido desde el principio. Somos nosotros quienes llevamos dentro su Espíritu, quienes llevamos dentro su presencia. El espacio físico donde nos congregábamos o donde íbamos o donde solíamos encontrar paz, refugio y consuelo era tan solo un espacio físico. ¿Que había consejería? Sí. ¿Que había palabra viva? Sí. ¿Que había palabra de aliento? Por supuesto. Para eso el Señor ha levantado ancianos, pastores, líderes, diáconos, gente preparada en su palabra. Pero ninguno de ellos operaría correctamente sin la presencia del Espíritu Santo, porque lo demás es solo sabiduría humana. Y si digo recompensa, entendamos lo que por señal se manifiesta en la segunda parte de este interesante capítulo, ya que nos referimos precisamente a las señales antes del fin. Primero habíamos hablado de lo del templo, que se resume en 2 versículos simples y sencillos, y ahora las señales del fin. Esto
no tiene que pasar desapercibidos, hermanos, porque ahora es cuando nosotros tenemos que estar atentos precisamente a lo que viene, a lo que ha de suceder, a lo que Jesús quiere precisamente que prestemos atención y que entendamos cuál era el propósito para el cual Él vino a esta tierra y qué nos recomendaba todo el tiempo. Hizo milagros, hizo prodigios, sanidades, liberaciones, hizo de todo. Tuvo 12 discípulos que después se convirtieron en cientos de miles de seguidores, muchos más discípulos a lo largo del tiempo, un perseguidor llamado Pablo que en una visión, en una presencia única como solo Jesús puede tener, aprendió, comprendió y se entregó a Él, se arrepintió y empezó a luchar por la causa. Y solo de esa manera es que la palabra ha llegado a nosotros. Y aunque hoy el tiempo haya cambiado, haya mejorado, haya modernizadose, es cuando nosotros tenemos que saber aprovechar los medios, tenemos que saber aprovechar los recursos, la internet, las redes sociales y todo cuanto Dios ha permitido al hombre crear para poder llegar a aquellas personas que todavía dudan. Pero comenzaremos la lectura. Leámosla en extenso y después empezamos a desarrollar parte por parte. Amén. Mateo 24:3 dice: y estando sentado en el monte de las olivas, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos, ¿cuándo será esto y cuál la señal de tu venida y de la consumación de la era? Jesús respondió y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Y estaréis destinados a oír guerras y alarma de guerras. Mirad, no os alarméis, porque así debe acontecer, pero aún no es el fin. Porque será levantada nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todas estas cosas serán el principio de los dolores de parto. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones a causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y serán levantados muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Mas el que perseveró hasta el fin, éste será salvo. Y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada para testimonio a las naciones. Y entonces vendrá el fin. Primero, qué interesante se hace el relato cuando vemos a un Jesús encontrar un lugar especial como el Monte de los Olivos, ¿verdad? Ahí meditaba, ahí hablaba con el Padre, se transfiguró, lloró sangre, fue detenido y, como en este caso, predijo lo que sucedería antes del final del tiempo. En nuestro caso, hermano, hermana, ¿cuál es el lugar especial que tienes o que tenemos para hablar con Él y buscarlo en intimidad? ¿Cuál es nuestro monte de los olivos? ¿O cuál es el rinconcito donde nosotros podemos conversar con Él? Y es más, tener el tiempo para hacerlo. Porque tal vez con el afán de las emergencias, las enfermedades, que si la vacuna, que si el virus, que si crecemos, que si no crecemos, que cuántos han caído, que cuántos se han levantado, que si hemos descansado, que si no hemos descansado, que si hay para comer, que si no hay para comer, con tantas cosas que distraen nuestra mente, tal vez de repente no hemos tenido tiempo para hablar con Él. Yo te hago esa pregunta. ¿Cuál es ese espacio que tú tienes para tener intimidad con el Padre y poder comunicarte con libertad? Si prestamos atención al verso 4, Jesús recomienda estar atentos a cómo dice el texto. Mirad, ver, observar que nadie los engañe. Tenemos que estar apercibidos, hermanos. Tenemos que estar atentos a todo lo que pasa, no dar credibilidad de todo lo que se publica y de todo lo que se dice. Porque lo único que hace nuestro eterno rival es atacar nuestra mente y confundir nuestros sentidos. Por eso es importante entender esta parte, que nadie nos engañe.
Y ahí es donde dicta una lista más que numerosa, importante, de lo que los discípulos hoy en día deben tomar en cuenta y atender, guardar, conservar. Comencemos. Primera recomendación. Vendrán muchos en su nombre y engañarán. Aunque esta figura ya no es extraña por la cantidad de sectas, tendencias, creencias religiosas en todo el mundo, que muchas veces como cristianos ya no prestamos atención, y peor, lo vemos como algo normal y no hacemos nada al respecto, la única manera de entender lo que sucede es por revelación a través del Espíritu Santo. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿A quién estás escuchando tú? ¿A quién estás creyendo? ¿A quién has decidido creer? Si nos decimos cristianos, seguidores de Cristo, no es porque seamos una secta o una religión, sino porque nosotros tenemos una comunión con aquel que dio su vida en la cruz por nosotros. Y es aquel en quien hemos decidido creer. Y es aquel en quien nosotros ahora te invitamos también a creer. Has salido de la enfermedad. Te han dicho que te ibas a morir, que estabas mal, pero ahora estás sano. ¿Por qué? Porque hubo todo un grupo de personas que ha estado orando por ti. Porque ha habido un grupo numeroso de iglesias que ha estado orando por la paz, por la sanidad, por la liberación y por la misericordia para Bolivia. Entonces, solo el Espíritu nos da la revelación. Entonces no podemos escuchar a espíritus engañadores, no podemos dar crédito a todo aquello. Estamos atravesando un mar inquieto y de gran incertidumbre en el país. Y ahí viene la pregunta: ¿a quién has decidido creer? ¿A quién esperas? ¿Qué escuchas? ¿A quién escuchas? Si queremos informarnos, informémonos. Si queremos estar al pendiente de las noticias, es necesario. No satanicemos todo. Es necesario. Es importante escuchar, conocer, saber. Pero primero pidamos orientación, pidamos guía, pidamos revelación al Espíritu para que Él no solo nos dé consuelo, nos dé paz, sino también nos dé la dirección correcta de lo que tenemos que hacer. Marcos 13:22 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Comprendemos bien este fragmento. Para extraviar incluso a los escogidos. Y si somos escogidos, o por lo menos intentamos serlo, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados, hermanos? ¿Estamos preparados, amigos? Tú que recién te conectas a este estudio bíblico y que empiezas a escuchar palabra viva y que empieza tu espíritu a moverse a través de esta palabra y empieza a tener revelación, ¿estás preparado? Tal vez es el tiempo que el Señor ha destinado para esta nación a través de este estudio para que muchos lo conozcan, lo busquen, lo sigan, le crean. Segunda recomendación: oirán alarmas de guerra. Y el verso 6 dice que oiremos de guerras, enfrentamientos, levantamientos, defensas y... Tal vez estoy relacionando mucho lo que está pasando en nuestro país. Y lo menos que quiero es especular al respecto, ya que no es el propósito de este estudio. Porque la Escritura lo dice claramente, que es necesario que esto suceda, pero que no será el fin aún. Entonces, vuelvo a lo que decía. No nos alarmemos. Es necesario que pase, sí. Es necesario que sucedan este tipo de cosas y aún tragedias, porque es la única manera que el hombre va a entender en la sensibilidad, perdón que lo diga así, de sus emociones, la necesidad que tiene de Jesús, la necesidad que tiene de su Espíritu, porque el Espíritu es el único que vivifica, es el único que da fuerza, es el único que da consuelo. Amén. Tercera recomendación: habrán enfrentamientos. En el 7
dice algo similar. Pues se levantarán nación contra nación. ¡Wow! Nosotros vivimos en Santa Cruz y como que de repente empezamos a relacionar y está pasando algo en La Paz, ¿no? Y de pronto resulta que se presentan conflictos en Cochabamba. O sea, se levantarán raza contra raza, ideología contra principios, reino contra reino. Pero ojo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra toda potestad, todo espíritu, todo demonio, todo principado. Con esto no me quiero referir al reino que normalmente nosotros conocemos. Entendamos bien que para nosotros el significado de reino está diferenciado por dos aspectos: el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y que todo lo que ahora está pasando solo tiene una explicación. Y tú, si estás entendido en la palabra, sabes a qué me refiero, ¿verdad? Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que procedemos de Dios, y el mundo entero yace bajo el dominio del maligno. ¿Tú eres del mundo o eres de Dios? Si eres de Dios, entonces debemos estar seguros, confiados, guardados, porque tenemos un ser sobrenatural, todopoderoso, misericordioso, que nos guarda, que nos protege y que nos cuida. A esta altura del tiempo, si escucháramos todos los testimonios de gente que ha sido sanada por la gracia y misericordia de Dios, si escucháramos todos los testimonios de personas que aún estando en la más absoluta crisis, en tiempo de crisis, Dios los ha levantado. Ha generado nuevos emprendimientos, ha dado una mente creativa, ha permitido a muchas personas levantarse del estado crítico en el que se encontraban. Hay testimonios sin número, pero de gente que ha decidido creer en Jesús, de gente que ha decidido creer en Dios. Es hora que todos unamos fuerzas para contrarrestar los embates del enemigo y levantarnos en oración, entendiendo lo que ya nos fue dado, esa salvación. Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Roca fiel, amigos, hermanos, los que recién se han conectado, los que están escuchando, seamos celosos con la obra que Dios está levantando y no desmayemos en este tiempo de prueba. Esforcémonos y sigamos caminando en pos de nuestro galardón. Pero comprendamos que este es tan solo el inicio de estas señales que debemos prestar atención, como el principio de dolores de parto que representa la Escritura. Pero no nos confundamos, hermanos, porque el tiempo aún no ha llegado. Está cerca, Cristo viene pronto. Eso es innegable. Pero tal vez no sea aún el tiempo, porque Él, en su misericordia, quiere que nos preparemos, quiere que estemos atentos, quiere que estemos alertas. Pero sigamos con las recomendaciones. Cuarta recomendación: seremos atribulados. Tribulación es igual a pena, disgusto o aflicción muy grande que siente una persona. Esa angustia producto de la desesperación, la ansiedad, el no saber qué va a pasar, qué voy a hacer, qué voy a comer o cómo voy a vivir. Esa es la tribulación. ¿Tú has estado en tribulación este tiempo? Nosotros lo hemos estado. Pero Jesús, solo Dios, solo Cristo, solo el Espíritu Santo han sido nuestro consuelo, nuestro apoyo, nuestra fuerza, nuestra seguridad. Dios es quien provee. No por nada tiene ese hermoso nombre, Jehová Jireh. Él es el que provee. Y si ha provisto en tu casa, entonces qué hermoso testimonio. Si no has dudado, si no has sido desobediente a su palabra, entonces, hermano, vamos por buen camino. Pero si has dudado, si has tratado de conseguir las cosas con tu fuerza, con tus fuerzas, con tu esfuerzo, déjame decirte que posiblemente hayas podido fracasar. O tal vez te has podido contaminar. Pero no quiero desalentarte, porque
Él tiene siempre una nueva oportunidad y es esta precisamente la que Él quiere que nosotros entendamos. El verso 9 nos alerta que tendremos que pasar peores pruebas, que seremos aborrecidos más de lo que tal vez ahora podamos ser y hasta podamos perder la vida por su causa, por su nombre. Por eso no debemos preocuparnos. La tribulación es parte de, pero si hemos decidido amarle, nosotros vamos a tener una recompensa, ¿verdad? La Reina Valera 60 dice en Filipenses 1:20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí, dice el verso 21, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si te has estado preocupando de qué es lo que va a pasar, qué va a suceder o qué va a pasar con mi familia o algo, hermano, no pierdas tu tiempo. Si has decidido creer en Jesús, el morir es ganancia. Pero si has decidido creer en el mundo y en las mentiras de Satanás, del engañador, entonces sí habrán razones y motivos para que te preocupes por los demás. Perdón que te lo diga así, pero esa es la verdad. Entonces, no tenemos por qué temer. Si al cabo de todo esto habrá una recompensa. Porque lo que hacemos, lo hacemos por amor. Estamos aquí hablando de Dios, estamos aquí hablando de Jesús, llevándote las buenas nuevas, el Evangelio de la paz. Colosenses 3:23 dice, cuando hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. A Cristo el Señor servís. Es a Él al que nosotros servimos. Es por Él por quien nosotros vivimos. Y es por Él por quienes los apóstoles, los seguidores de Cristo en su tiempo, dieron la vida por el Evangelio. Y hoy en día es una situación similar. Así que, hermano, no te desalientes, vamos por buen camino. Cristo vale todo sacrificio y todo esfuerzo que hoy en día está sucediendo porque Él se merece todo, porque Él tiene una recompensa para nosotros y porque Él tiene una gran promesa. ¿Por qué? Porque Romanos 2:6 dice, el cual Cristo pagará a cada uno conforme a sus obras. ¡Wow! Si hasta ahora has estado dubitando todavía, has estado tibio, has estado dudando de tu fe, has estado peleando con aquello que has decidido creer, ahora es el tiempo. Yo te invito a que recapacites, reflexiones y decidas que tu sí sea sí y que tu no sea no, que no seamos de doble ánimo, sino que ahora decidamos creer en aquel que dio su vida por nosotros y que nos entregó algo mucho más hermoso, la vida eterna. Quinta recomendación, se liberará la concupiscencia. ¡Ay, Dios mío! No te asustes, te pido perdón por mi exageración, pero prefiero ser directo en esta expresión porque el verso claramente dice que muchos tropezarán, se entregarán unos a otros y hasta se aborrecerán. Y el texto no dice o se refiere al mundo, sino a quienes han creído en Él, pero porque dudaron, caerán en tentación. Quiero alentar tu vida y escucha esta palabra. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando salga aprobado, recibirá la corona de la vida que prometió a los que lo aman. El verso 13, nadie que es tentado diga, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es atraído por la propia concupiscencia y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, ya desarrollado, da a luz la muerte. No os engañéis, amados hermanos míos. Entonces, hermanos,
No demos lugar. Si en este tiempo de desesperación, de inquietud, de zozobra, de preocupación, de incertidumbre, has estado dudando de lo que Dios puede hacer y de pronto en tu tibieza o en tu debilidad, lo digo así porque todos hemos sido presas, todos, aún yo me incluyo, no puedo hacerme ajeno, porque he llegado hasta un momento tal vez en el que me he puesto a pensar y decía, wow, pero si antes cuando estaba en el mundo vivía mejor, estaba tranquilo, disfrutaba de las cebollas de Egipto. ¿Me entiendes? Pero cuando entendí que estaba equivocando mi paso porque estaba dejando que la concupiscencia nuevamente haga presa de mí, los deseos de mi carne, los deseos de mi mente, las satisfacciones de mi cuerpo, que me han llevado a pecar en un momento muy lejano atrás, era necesario cortar, era necesario delimitar, renunciar, romper. ¿Por qué? Porque yo tengo una recompensa. Y si yo no soy obediente a la voz de Dios, y si yo no hago las cosas en obediencia a Dios, pierdo cobertura. Y al perder cobertura, expongo a quienes yo amo, a mi familia, a mis hijos, a todos aquellos que he consagrado al Señor y quienes hoy en día dependen de Él, no dependen de mí. Yo solo soy su instrumento, quien sigue preparándose para la buena obra y quien espera en el Señor el tiempo en el que Él decida levantarnos para hacer mucho más. Amén. Quiero alentarte de la misma forma. Si has estado atravesando ese tiempo, si has estado atravesando ese mar de angustia, de concupiscencia, ese mar de incertidumbres, renuncia ahora, en este momento, en el nombre de Jesús, y ahora entrégate a aquello que realmente Cristo quiere de ti. Sexta recomendación. Cuidado con los falsos profetas. Ojo, cuidado con los falsos profetas. ¿Y por qué enfatizo en esta expresión? Y no es que debamos cuidarnos o desconfiar de todo lo que nos dicen, sobre todo si es que dicen que vienen de parte de Dios. Nuestra comunión con el Espíritu es permanente y de mucha intimidad. Tiene que ser así. Nada de esto irá a suceder por una simple razón. Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Si tú tienes al Espíritu contigo, si tu tiempo de intimidad es con el Espíritu, aunque venga quien venga, te diga lo que te diga, te prometa el cielo y la tierra o lo que sea, peor, ojo, estamos entrando en un periodo muy complicado que se va a definir en el mes de octubre. Y todos están enfocando su atención en el hombre. Todos están enfocando su atención en las promesas del hombre. Y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Confiemos en Dios. Confiemos en su Espíritu y confiemos en su guía. Hermanos, pueblo de Dios, hermanos todos, este es el tiempo en el que nosotros debemos tener mayor intimidad, mayor comunión con el Padre, buscar mayor presencia del Espíritu y empezar a aprender a tomar decisiones sabias. Porque si no, de lo contrario, no vamos a tener libertad, como dice su palabra. Y si hay libertad, entonces vamos a tener consuelo. Y si tenemos consuelo, vamos a tener revelación. La única manera de entender lo que está bien y lo que está mal. No es en nuestra sabiduría, hermanos. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestro conocimiento, no es en cuánto sabemos, no es en cuánto hemos estudiado. No. O sea, todos somos ignorantes, aunque tengamos los títulos que tengamos. Porque si desconocemos la palabra, seguimos siendo ignorantes. Porque si desconocemos lo que Dios dice de nosotros o quiere de nosotros, seguimos siendo ignorantes, hermanos. O sea, perdón que me exprese de esa manera. Juan 14:26 dice, pero el Paracleto, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Si has escuchado con atención este estudio o todos los que antecedieron a lo largo de este año, que ya dentro de un mes más aproximadamente terminará,
cuando venga el tiempo de prueba, el tiempo de angustia, el tiempo de tribulación, el tiempo de confusión, el Espíritu te va a revelar y te va a hacer entender y te hará recordar cada uno de estos pasajes y dirás, no, esto es algo de lo que Él me dijo que debía cuidarme. Entonces, hermano, el Espíritu Santo es tan y muy importante en todo lo que como cristianos o como creyentes de Él debemos tener. Ojo. Entonces, no dejemos de buscar su presencia, no dejemos de anhelar tener comunión con Él. Séptima y última recomendación. Se multiplicará el mal y se enfriará el amor. Y mucho ojo con esto, hermanos. Hasta parece que durante la pandemia lo hubiéramos vivido por un tiempo. Pero grande es su misericordia y su amor, que por su gracia tenemos internet y podemos llegar a muchas personas para alentar su vida. Honro la vida de todos los pastores, líderes, diáconos y todos aquellos que han dispuesto su vida, su tiempo, sus recursos para llegar a tantos hogares, a tantas familias, a tantos oídos, a tantos corazones, a tantas almas perdidas. Porque estoy seguro, en el nombre de Jesús, que este mover se ha multiplicado y que cuando todo esto vuelva a la, esperemos, normalidad, las iglesias estén rebalsando de creyentes, estén rebalsando de fieles, estén rebalsando de gente necesitada, ávida, deseosa, ansiosa, apasionada por Jesús. Que anhele escuchar su palabra, que anhele escuchar su voz, que anhele su presencia, que anhele todo lo que solo Él nos ha de dar. No solo una mirada hermosa, no solo un rostro angelical, sino su amor, su presencia, su paz, su gozo. Por eso, amados, no dejemos de predicar, no dejemos de alentar, no dejemos de orar, porque cuando llegue el día, aquel que muchos estamos esperando, podremos manifestar con absoluta certeza que lo que el verso 13 confirma. Mas el que perseveró hasta el fin, este será salvo. Y si tú has perseverado hasta el fin, serás salvo. Y si yo he perseverado hasta el fin, seré salvo. La carrera es dura, la carrera es difícil, pero no es imposible si hemos decidido creer y obedecer. Y cuando hayamos llevado su palabra hasta el último rincón del mundo, Él regresará. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Estamos preparados, hermanos? ¿Te estás preparando, hermano? Oh, Señor. Gracias te doy, Padre. Gracias por tu palabra y gracias por este tiempo y gracias por cada uno de los que hoy se ha conectado y ha podido escuchar esta porción de Escritura. Gracias por este estudio y por la casa, Señor, donde se está desarrollando el mismo. Gracias por cada uno de los pastores, líderes y quienes conforman, Señor, este mover de seguidores tuyos. Gracias, Señor, porque cada día se renuevan tus misericordias y porque eres grande y hermoso. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que viene y por lo que debemos esperar, porque de ti solo podemos esperar cosas hermosas, bellas, inimaginables tal vez, pero solo en ti encontramos paz. Bendice a cada uno ahí en su casa. Bendice a cada uno su mesa, su alacena, Señor. Bendice su alforja. Dales ideas creativas, ideas que desarrollen ahora, en un momento en el que tal vez la crisis está afectando, Padre, que cada uno en su casa ahora pueda desarrollar técnicas, tendencias o actividades comerciales que les permitan levantarse. Pero, Padre, como dice tu palabra, tú no eres deudor de nadie. Tú eres el único que pesa el corazón, que prueba el corazón y que pesa el espíritu y que das conforme a sus obras. Señor, que tu Espíritu aliente ahora a tus hijos, a quienes hoy han escuchado esta Escritura, Padre, para que empiecen a cambiar de actitud, para que reflexionen en lo que hubieran hecho mal y rectifiquen
corrijan lo que estaba haciéndose equivocamente. Gracias te doy, Padre, por este tiempo y gracias a ti por habernos escuchado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima, hermanos. Fue un honor compartir contigo la palabra.